pero, pero ¿quién trae? Sí traen su Biblia, sí traen sus espadas, si no ahorita les prestamos acá. ¿Alguien le hace falta una Biblia? ¿Todos traen Biblia? Sí, amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos en modo romántico que no se escucha. Moni, porfa, antes de que empiecen las publicidades, y no nos pagan por dar publicidad de las películas. Vamos a darle un aplauso a Moni que tiró el control, ¿verdad? La otra vez estaba predicando y con toda la publicidad y no me pagan por dar publicidad. ¿Ahí se escucha bien? Ok. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas por parte de Dios? ¿Y cuántos creemos las promesas que Dios nos va a dar? Ahora otra vez, ¿cuántos realmente creemos las promesas que Dios nos va a dar? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 1. Ayer el Señor me estaba mandando, bueno, yo quería, la predicación me había estado mandando en la semana por algo, pero ayer el Señor me mostraba en un estudio que estaba teniendo yo, me mandó una palabra, pero ayer en la noche me reveló algo que yo no había visto aquí en la palabra de Dios. ¿Verdad? Estaba leyendo en la noche bien cómodo, así medio todo chueco entre mi colchón y el piso, ¿verdad? Y Dios me reveló algo muy importante. Y vamos a leer del 5 hasta el 25, amén. Vamos a leerlo de un jalón y luego lo vamos a ir desglosando uno por uno. Dejen abro aquí Lucas. ¿Cuál era Lucas qué? ¿Se acuerdan? 1:5. Amén. Y dice, ¿ya están todos conmigo? Amén. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿En qué andaban irreprensibles? Y ordenanzas del Señor, amén. Pero no tenían hijo porque Elisabet era ¿qué? Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará luz a un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Se acuerdan con cuál empezamos la lectura esta mañana? Con Malaquías, cuando Malaquías había profetizado justamente esto, amén. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Cuándo se van a cumplir? Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas
y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vamos a orar. Levanten su mano y oren por mí. Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor. Mira, Padre, me pongo a tu disposición, Señor, totalmente. Haz lo que quieras hacer con tu Espíritu Santo en mí, Señor. Voy a abrir mi boca, Padre Santo, y habla, Padre. Ahora danos corazones dispuestos. Danos un corazón entendido, Señor, para que nosotros podamos entender tu palabra, podamos no estar distraídos, Señor, podamos permanecer, Señor, concentrados, y sobre todo, Padre, que nosotros podamos entender lo que tú que nos quieres dar hoy, Padre. Te damos las gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Sigue, tu presencia sigue en este lugar, Señor. Derrámate sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Señor, y llega como saetas a sus corazones, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Están listos? Entonces estamos hablando vamos a regresar otra vez a Lucas. Casi todo es ahí en Lucas. Y dice, al inicio dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ¿verdad?, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces estamos viendo que Juan no solamente tenía un papá sacerdote, tenía una madre que descendía del linaje de Aarón. ¿Ok? Entonces, pero ¿quién era el que trabajaba en el sacerdocio? Zacarías era hijo del sacerdote y también descendía de Aarón. ¿Ok? Pero ¿quién era el que oficiaba los servicios, los cultos? ¿Quién era? Zacarías. ¿Y Elizabeth qué hacía? ¿Dónde estaba Elizabeth? En su casa. Trabajando, orando, ¿verdad? Porque dice, en el 6 dice, ambos eran justos delante de Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de él. Amén. O sea, eran intachables. Imagínate ser nombrado por el Espíritu Santo como alguien intachable, como alguien justo, por un ángel. Y la relación con Dios a veces nos limita a creer las cosas como realmente son. A veces nosotros pensamos que tener una relación con Dios nos da todo entendimiento y toda sabiduría para saber cómo son las cosas. Es muy parecido a lo que pasó con Job, que era una persona. El Señor lo llamó justo. Aquí fue un ángel, pero en el otro fue justo. Por parte de el Señor, ¿verdad? Entendamos que en aquellos tiempos, hermanos, venían de 400 años de sequía de la palabra, de profetas. Vamos a darle a Abby que nos dé permiso a seguir con la predicación. ¿Ya podemos continuar? Sí, gracias. Entonces, en los tiempos de Zacarías, teníamos 400 años que no había palabra, que no había profetas. Entonces, cuando el Espíritu Santo está hablando de personas intachables, es que a pesar de la falta de palabra, a pesar de la falta de dirección, ellos eran buenos estudiando la palabra de Dios. O sea, nunca se limitaron a que no había profeta. Ellos siguieron buscando a Dios. Amén. Por eso es de que era importante que en la Biblia quedó marcado que ellos eran intachables. Pero en el 7 dice que, pero no tenían hijo, porque Elizabeth, ¿qué era? Estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Es una condición muy parecida a la que tenían muchos de las mujeres de Dios, que eran estériles, ¿verdad? Sara, una de las que más nos puede llegar a la mente, ¿verdad? Pero me metí al diccionario. Ahora, todos conocemos lo que significa la palabra estéril, ¿verdad? Que no podemos tener hijos, ¿verdad? Pero me metí al diccionario y en griego
O sea, la palabra estéril en griego, ¿qué quiere decir aparte de no tener hijos? El primero es dicho de un ser vivo incapaz de reproducirse. ¿Sí? Lo que todos conocemos como una persona estéril. ¿Sí? Y el segundo adjetivo es que no da fruto o no produce nada. Era estéril. Y aquí dice que Elizabeth era estéril, pero era intachable ante los ojos de Dios. Ahora, ¿está hablando de estéril espiritualmente o estéril físicamente? ¿Sí? Chur. Seguros que físicamente. Hermanos, tú puedes ser intachable en las cosas del Señor, puedes tener una comunión con Dios personal, la más fuerte. Tú puedes tener una comunión personal con Dios donde el Señor te guíe y te muestre y tú estés todo el día orando con Él. Pero de nada sirve si no das frutos. Como no somos salvos por obras, también la persona que es salva, por consiguiente, da frutos. Entonces, Elizabeth no daba frutos. Zacarías no daba frutos. Y me van a decir, ¿por qué piensas eso, pastor? ¿En dónde dice la Biblia que ellos no? El Señor me lo mostraba. ¿Sí? Cumplían su ley, pero los frutos, aquí estamos viendo la parte opuesta a Job. Job fue llamado justo, ¿verdad? Pero Job tenía frutos que no eran los correctos. A él le faltaba comunión con Dios. Entonces a Job le faltaba comunión con Dios porque él era todo por sus hijos, por sus preocupaciones. Y Zacarías y Elizabeth era comunión con Dios, pero no se ocupaban de los demás. Acuérdense que Zacarías era su chamba. Estar en el sacerdocio, en el templo, era su trabajo. No era algo que de corazón él dijera voy a ir y hacer. Era su chamba. Como yo ahorita estoy aquí, siendo buena onda, no, es mi chamba. El Señor lo ve como mi chamba, ¿verdad? Y yo puedo estar aquí, es que estoy bien cerca de Dios porque el Señor me revela. No, me revela porque le tengo que dar a ustedes de comer. No es porque yo tenga una comunión con Dios tan perfecta que Dios me diga, o sea, que a mí me esté revelando. Es por misericordia. Es la misericordia hacia ustedes que Dios me muestra qué es lo que les tengo que dar. ¿Sí lo entienden? Sí, por ahí había un predicador que, siempre lo tengo pero ahorita se me olvidó el canocito, el gringo, Paul Washer. Acabamos de ver un video de él y él habla y dice, la única ventaja que tengo es que soy pecador. ¿Verdad? ¿Ustedes son pecadores? Yo soy pecador. Y es la única ventaja que tenemos. Porque Jesús murió por los pecadores. ¿Verdad? Entonces, por el que se sepa que es pecador. Hay los que no se sienten, ¿verdad? Entonces por eso yo digo, gloria a Dios, porque yo sí me siento bien pecadorzote, ¿verdad? Que venga por mí, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque pues es nuestra naturaleza de hombre caído. Pero volteo a ver al Señor y le digo, ¿sabes qué, Señor? Repréndeme, perdóname. Entonces, todo esto que Dios me da no es porque yo sea más santo, más santificado que ustedes. ¿Sí lo entienden? Es porque si ponemos aquí a predicar a Didier o a Carlos, el Espíritu Santo les va a mostrar por amor al pueblo. Amén. No porque la gran revelación del pastor ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Quería añadir algo ahí. Dios le muestra a sus hijos Sí. que caminen en obediencia aunque no sean capaces. Pero hay muchos siervos que están allá predicando pero no son hijos de Dios. No, y predican pura cosa humana. Sí. Pura prosperidad, puro te va a ir bien, puro. Ahora, ¿Dios quiere que seas próspero? Sí, pero no es eso, pero es una añadidura. No es todo en tu vida. ¿Sí? No venimos a Cristo por dinero. Es correcto. Cristo no murió para hacerme rico. Es correcto. Cristo no murió para enriquecernos. Amén. Para salvarme de mis pecados. Bueno, entonces, pero ya quedó clara la parte de que Elizabeth era estéril y que Zacarías trabajaba para el sacerdocio.
¿Ok? No era algo que él hiciera por amor a la gente. Lo hacía bien y lo hacía correcto porque seguía la ley. Y aparte se le había enseñado. Y se le había enseñado. O sea, venía de sacerdotes como nosotros. O sea, nosotros enseñamos a nuestro hijo ¿Sí? a vivir la vida cristiana. ¿Es correcto? Pero eso no quiere decir que nuestro hijo sea salvo. ¿Sí, no? Eso tiene que hacer. Amén, exacto, ese es el punto. No solamente porque esté ahí enfrente o porque esté aquí plasmado, nosotros podamos decir, ay, cómo me gustaría ser como Zacarías. ¿Verdad? Entonces, en el 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, en el 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea, ellos se movían por clases, ¿sí? O sea, por nombres, ¿verdad? Pertenecían a casas sacerdotales, por así decirlo. Y unas semanas le tocaba a esas casas, y dentro de esas casas, una semana le tocaba a Zacarías, otra semana le tocaba a Gamaliel, otra semana le tocaba a otro sacerdote, ¿sí? Pero, o sea, un sacerdote tenía una semana para ir y llevar las ofrendas y los holocaustos del pueblo, ¿ok? Entonces, aquí estamos que Zacarías le tocó en el tiempo estar ofreciendo el sacerdocio ante el pueblo, ¿verdad? Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué quiere decir esto? Que Zacarías ya se había puesto sus túnicas, ya se había puesto sus campanitas, ya se había amarrado su lazo, ¿sí? Y ya había entrado a la presencia de Dios. ¿Sí se acuerdan cómo funciona eso? ¿Cómo funcionaba? ¿O alguien tiene? Lo voy a explicar rápido. Ella lo sabe, el tipo cocina, pero vamos a hacerlo acá tipo sacerdotal, ¿verdad? Cuando un sacerdote entraba a la presencia de Dios, se ponía sus túnicas, se ponía de acuerdo a lo que la palabra decía, y se ponía unas campanitas, ¿sí? En la cadera. Entonces, cada vez que entraba y él oficiaba misa, o el servicio, por así decirlo, él oficiaba el servicio, ¿verdad? Se escuchaban las campanitas, ¿verdad? Entonces, cuando se dejaba de escuchar es porque la presencia de Dios había fulminado al sacerdote. Porque el sacerdote había entrado con pecado. Ahora, ¿Zacarías entró con pecado? Aquí, porque se pone delante. Entonces, el ángel se pone a un costado del incienso, que significa que las ofrendas son aceptadas, ¿verdad? Entonces, Zacarías no estaba en pecado. Entonces, ¿por qué, pastor? ¿Por qué dices que Zacarías estaba mal? Ahorita van a ver, aguántenme las carnitas, ¿sí? Dice, y se le apareció en el 11, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, ¿y qué pasa? Le sobrecogió temor. A veces nosotros nos imaginamos a los ángeles, pues como lo ponen así en las películas, así con bebés, alitas, o que llegan y se paran así y ¡fua! Abren sus alas, ¿verdad? Así imponentes, ¿verdad? No, los ángeles son enormes, monstruosos, o sea, no monstruosos, es una belleza monstruosa. O sea, pero imagínate cuando Jeremías, si es Jeremías o Ezequiel, que los está describiendo, ¿eh? Que en un aro lleno de ojos, Ezequiel, que un aro lleno de ojos, y que sobre los ojos más ojos, y que habían entre ellos, giraban entre todos, y ese era un ángel. Imagínate cómo son de imponentes. O sea, no son como nosotros nos los imaginamos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando yo tuve la oportunidad de ver la visión de los ángeles aquí, ¿han visto un cerro a lo lejos que se ve y de repente se ve así como que se disipa la forma del cerro por la visibilidad? Sí, yo nada más alcanzaba a ver las armaduras, una espada, y cómo la altura se alcanzaba a disipar. De lo enorme no se alcanzaba a ver. En la visión que el Señor me dio la oportunidad de tener, ¿verdad? Entonces, por eso dice que sobrecogió temor. Y en el 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan.
Aquí estamos viendo que Zacarías, a pesar de su edad, clamaba a Dios y le pedía ¿qué? Un hijo. O sea, si el ángel llega y dice, tu oración ha sido escuchada, ¿por qué es? Porque Zacarías está orando, ¿verdad? A pesar de su edad, sigue orando por tener un hijo. Y me imagino que como sacerdocio llegaba y ofrecía las ofrendas en holocausto. ¿Sabes qué, Señor? Dame un hijo. Y como sacerdote decía, Señor, pero que se haga tu voluntad en mi vida, ¿verdad? O sea, sabía cómo era una oración correcta. Y si era posible, Señor, me imagino que le decía, dame un hijo. En la posibilidad. Y como sacerdote aún sabía que esta respuesta podía ser contestada o no. Porque cuántas oraciones no fue él y ofrendó, ¿verdad? Y cuántas no fueron contestadas, porque no eran tiempo, porque Dios no quería. Él como sacerdote sabía, ¿sabes qué? Puede ser contestada o no puede ser contestada. O que podría ser contestada en su debido tiempo, pero él ya estaba viejo. Imagínate, no, de aquí a 10 años ya ni voy a existir. Pensaba Zacarías. Yo me imagino a Zacarías, ayer en la noche yo me imaginaba a Zacarías cuando estaba en su casa orando con su esposa Elizabeth por su bebé. Señor, danos un hijo. Y yo me imagino que decían, cuando Sara, tu palabra, acuérdate lo que hiciste. Y si a Sara la pudiste hacer estéril, le pudiste quitar lo estéril y darle un hijo, yo creo que con nosotros también puedes. Y oraban y le clamaban para que ellos pudieran tener descendencia. Hermano, cuando tú te pones a orar al Señor, tus oraciones son con fe. O solamente sabes porque debes de pedir. Solamente pides porque sabes que debes de pedir. O tus oraciones son realmente con fe. Muchas veces sí pasa que lo tenemos como un mecanismo. Sí. Que nos levantamos a darle gracias y esto y esto y esto. Pero eso no quiere decir que sea comunión con Él. Usted otra vez me dijo, porque yo me levanto muy temprano a orar, me dijo, y de esas 3 horas que te levantas, ¿cuánto le das a Dios? Saca tu diezmo ahí para Dios. Sí. Y a mí me cambió mi oración. Y ahora me levanto a tener comunión con Él. Amén. Y Él me ministra a mí. Sí. Después de eso ya empiezo a pedir como Él me pide. Sí. Que yo ore por los hermanos y por la iglesia y por mí, por lo que sea. Así es. Ya entré primero con Él. Amén. Y aprendí eso hace como 2 semanas que usted me dijo eso. Sí, o sea, porque lo principal es estar en la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Y nosotros llegamos a la presencia y Señor, dame sanidad. Y el Señor nos da sanidad. Y el Señor nos libera. Y nos da sanidad. Pero nos da sanidad. Y nosotros decimos, es que me va a dar sanidad en porciones. Y me va a dar sanidad en el momento que Él quiera, ¿verdad? Me va a ir dando sanidad de poco a poco. ¿Sí? Y esta era una de las oraciones que hacía Zacarías y que hacía Elizabeth. Una oración que ellos clamaban y pedían, pero no lo hacían sabiendo que el Señor se los podía contestar. Por eso te pregunto, ¿cuántas de tus oraciones las pones en la presencia del Señor, sabiendo que si te las contesta, vas a tomar esa promesa? Y no te va a dar la promesa y tú, pero es que me va a dar la sanidad del cáncer a través de la quimioterapia. Sí, o sea, sí confío que Dios me va a dar la sanidad. O me va a dar la sanidad de mi cuerpo, pero no total. Poco a poco. Ups. Sí. Porque no confiamos en lo que Dios está haciendo. No creemos. Nosotros mismos ponemos esas ataduras. Nosotros mismos ponemos esos frenos. Es que sí me va a dar la sanidad, pero no, porque ya tengo secuelas de tal cosa. Entonces no me puede dar la sanidad completa, sería ilógico. Y era una oración que estaba haciendo Zacarías y que estaba haciendo Elizabeth. Porque en el 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El regocijo del nacimiento de Juan no era por la gente, era el regocijo del nacimiento de Juan, era por lo que iba a pasar en el cielo. ¿Cuántos se regocijaron por el nacimiento de Juan en la tierra?
No dice. Nada más se ve que había multitudes que iban porque tenían hambre de profeta. Tenían hambre de la palabra. ¿Y por qué? Porque si tú me dices a mí que va a venir un libertador, haz caso, mija. Ahí te hablan. Si tú vas a un profeta y te dice, vas a tener esto, vas a tener aquello, Dios te va a dar esto, viene un libertador, te van a quitar de tus angustias, te van a quitar de tus problemas, te van a quitar de tus necesidades, ¿vas a ir con el profeta o no vas a ir con el profeta? Te está dando solución a toda tu vida. Cuando el profeta venía y decía, viene atrás de mí el Mesías, el que nos va a libertar. Decías, todo el mundo decía, ahí viene un Gedeón, ahí viene un Josué, ¿verdad? Y cuando él baje, los ángeles bajarán con él y destrozaremos a Roma. Por eso la gente iba y le gustaba escuchar a Juan. Pero cuando Juan hablaba con la verdad, nadie se regocijaba. Nadie tenía gozo y alegría. Sus seguidores, ¿verdad? Incluso cuando llegó el Mesías, nadie se regocijó. Lo rechazaron. Los únicos que se dieron cuenta fueron los pastores. ¿Sí? En el 15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. La grandeza de Juan era que iba a presentar a Cristo. Esa era la grandeza de Juan, que iba a presentar al Salvador. Y efectivamente fue lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de la madre. Dice en el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Recordemos que él era el primer profeta desde Malaquías, un periodo de silencio que abarcaba 400 años. Por eso es que la gente lo visitaba mucho el Jordán. Porque pensamos que era una persona educada, porque madre y padre de descendencia de Aarón, y él por descendencia podía ser educado en las mejores sinagogas. Pero yo creo que llegó en un momento donde él dijo, empiezo mi ministerio, como Jesús, que lo empezó a los 30. Y dijo, voy a empezar mi ministerio real, verdadero, fuera de los fariseos. ¿Sí? Pero con todo el conocimiento de la palabra. Amén. Todo el mundo quería un libertador para deshacerse del yugo de Roma. ¿Podría añadir algo extrabíblico por el conocimiento que he tenido de los años de caminar? Me atrevería a decir que Juan conoció del Señor en los años de educación, pero conoció al Señor cuando vivió en el desierto, cuando estuvo solo. Juan el Bautista. Ok. Al principio le enseñaron del Señor y cosas de Dios, pero conoció a Dios cuando estuvo en el desierto solo. Él y Dios nada más. Ahí fue donde conoció y yo de eso que me atrevo por lo que he conocido. Ok. Sí, o sea, porque tenían una intimidad. Sí, ahí desarrolló una intimidad con Dios. Sí, pues eran primos, aparte. En los desiertos conoces a Dios. Sí. Ahí es donde verdad busca el Quede claro que es una opinión personal porque la Biblia no lo dice así. No lo dice tal cual, pero es un análisis que se puede hacer a fondo, ¿ah? Pero lo que sí es una verdad es que en los desiertos conoces a Dios. ¿Y él se la pasaba en dónde? En el desierto. ¿Verdad? Bautizando gente y predicándole a la gente ahí. Bueno, de la influencia humana. En el 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan pudo haber sido Elías, pero Israel lo rechazó al Mesías. Y qué bueno, porque gracias a eso nosotros somos salvos, ¿verdad? Pero vendrá Elías todavía como enjuiciador. Aquí la pregunta es, ¿vendrá? ¿Cómo vendrá, verdad? O sea, porque dice que vendrá aquel que tiene poder para abrir las aguas y el que tiene poder para descender fuego del cielo. Imagínense ver esa escena. Dice que después van a ser muertos y después van a ser resucitados.
Ya después entraremos. El brother nos dará una serie de Apocalipsis de 25 años. Ahí ligeramente. Ahí ligera. Ya estando en el cielo. Y capítulo 2. Y en el 18 viene lo que a mí me impactó, hermanos. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías se la pasaba orando por un hijo. Zacarías se la pasaba clamando junto con Elizabeth para que pudiera tener descendencia, ¿verdad? Era muy importante la descendencia. Era muy importante la descendencia. Y cuando llega el ángel del cielo, en vez de decir gloria a Dios, pone pretextos enfrente. Pero yo soy viejo. Y mi mujer de edad avanzada. O sea, se da a entender, o sea, no solamente se da a entender, mi mujer no puede tener hijos, sino yo soy tan viejo que ya no puedo. Y mi mujer es de edad avanzada, como para que un hermano me dé descendencia a través, de acuerdo a la ley judía, ¿verdad? ¿Cuántas oraciones estás haciendo hoy en día, hermano, que no crees que se vayan a realizar? ¿Cuántas oraciones hoy en día es pura palabrería? Y si se llegan a cumplir, o si el Señor te llega a mostrar que se va a hacer, tú pones otras situaciones antes de la promesa del Señor. Y nosotros mismos ponemos nuestras reglas a las oraciones contestadas por el Señor. Si Dios me va a quitar de esa adicción, sí, pero no de la otra. ¿Verdad? ¿Cómo no? Sí, o sea, nosotros oramos, Señor, líbrame de las drogas. Y de repente dices, el Señor me libró de las drogas. Déjame tomar una cerveza para festejar. No el alcohol, ¿cómo? Tú mismo pones tus limitaciones a las oraciones contestadas por Dios. Dios me va a sanar de aquello, pero no de esto. Porque Dios es, como dice el hermano Zapatero Remendón, ¿verdad? Dios no es zapatero. No es. Entonces, ¿por qué no creemos? ¿Por qué nos comportamos como Zacarías cuando el ángel dice, vas a ser padre? No puedo. ¿No? ¿Cómo? No. O sea, yo sé que te lo pedí ayer, pero... y qué padre que me lo contestes, pero no puedo. O sea, qué bueno que me contestes la oración, pero no puedo. Porque pues estoy viejo. Las limitaciones humanas, hermano. ¿No lo habían visto así? Esa la tomo para mí, para mi esposa. Las limitaciones humanas. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Y cuando te contesta, ¿qué limitación le pones a la respuesta de Dios? ¿Tú mismo le pones la limitación? ¿O es el Señor que nada más te sana poquito? ¿Es el Señor que nada más te liberta poquito? ¿Es el Señor que te sustenta poquito? No tenemos un Dios poquitero, hermanos. Santo. O sea, Él hace las cosas bien. También que cuando le dio a Zacarías un hijo, no le dio cualquier hijo. Le dio al más grande de los profetas. ¿Entienden eso? Gloria a Dios. Entonces, cuando llegas tú con la presencia de Dios y le dices, aquí está mi corazón derramado a ti. Y cuando te da, dices, me pasó. ¿Por qué creen que Dios me dio esta palabra? Sí. O sea, Señor, ya me diste casa. Ahora, ¿cómo la voy a pagar? Señor, me diste la oportunidad de que mi hijo ya viva conmigo. Ahora, ¿cómo lo voy a alimentar? O sea, gracias por tus respuestas. Gracias por tus bendiciones, ¿verdad? Pero no puedo. Pidiendo por la casa, pidiendo por el chamaco. Y Dios me lo da. Por eso Dios me mandó. Mi prédica era para otro lado sobre el tema. Eso predica para usted. Es para todos.
Y todos fallamos en la fe, en lo que Dios nos ha derramado, en lo que Dios te ha dado. Le pides al Señor paciencia y ahí te manda el pastor, ¿verdad? A que viva contigo, ¿verdad? Y un mes, ¿verdad? Ya, pero todavía vive conmigo. Aquí me la paso, ¿verdad? Cuando el Señor nos promete algo, lo primero que en la cabeza pasa es nah, no es posible. Porque le estamos pidiendo algo tan irreal. Porque esto es su reino. Así se mueve Dios, a través de las cosas irreales. Imagínate que un ángel se pare y te diga, te voy a dar a un hijo que va a ser el más grande profeta. Peor aún con María, que le dijo, el Hijo de Dios va a estar en tu vientre. Pero ella dijo, hágase como tú quieras. ¿Verdad? Se hizo una pregunta, ¿y cómo va a ser si no estoy casada, verdad? ¿Eh? Que es lo normal. Lo normal. Pero después cuando ya el ángel le dice lo que va a suceder, dice, hágase como tú quieras, hágase tu voluntad. Hoy en día estás dispuesto a creerle al Señor. Santo, yo Quiero sí. creerle, Señor, ayuda a mi incredulidad. En el 19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que está delante de Dios y he sido enviarte a hablarte y darte estas buenas nuevas. Echó el charolazo, ¿ah? Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. O sea, ¿por qué me tomas por mentiroso? Ay, Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías pidió una señal. ¿Qué señal tan vergonzosa? Ahora quedarás mudo. Y cuando en el griego dice mudo y ciego, mudo y sordo. Entonces imagínate, hermano, que tú le estás pidiendo al Señor una señal de tus oraciones y cuando te sana dices, pero es que, ¿cómo? Ah, ok, no me quieres dar caso, ahí te va más dolor, papá. No me quieres entender, pues ¿sabes qué? Pues gasta dinero en tu enfermedad. Si no quieres ser fiel con lo que yo estoy haciendo por ti, pues ahí te va la calamidad. Y a veces nosotros pensamos, no es que eso ya se acabó porque vivimos en la gracia. Pero aún hay un ejemplo en Hechos cuando no quisieron, o prometieron algo, para no tocar el tema de que ahora y no se vaya a malinterpretar, ¿verdad? Prometieron algo que Dios no les pidió. que no les pidió. O sea, ellos llegaron y dijeron, yo voy a dar esto porque en mi corazón está. Y cuando fueron con Pedro le mintieron y cayeron muertos. La justicia de Dios todavía está hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué digo que fue vergonzoso para Zacarías la prueba de su incredulidad? ¿Por qué creen que fue vergonzoso? ¿No? 10 puntos. ¿Por qué fue vergonzoso para Zacarías esa prueba? Sí, duda de fe. Y le pone ¿y sabes que va a estar mudo? Y pues tú te pones, estás mudo y ya estás mudo, ¿verdad? Cuestionó. Pero ¿por qué fue vergonzoso públicamente? Cuestionó también. En el 21 dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Primero dijeron, este cuate ya se petateó. Se me hace que se va a petatear. Y lo primero que pensaron fue, entró con pecado. Ya tardó demasiado. Fíjense, si de por sí era tardado, él tardó demasiado. Con el ángel, ¿cuánto tiempo estuvo? Y por eso el pueblo decía, Ya se murió. como que Zacarías ya tardó mucho, ¿no? Así como- y yo creo que ahí habían 2 que 3 intentando sonar las campanitas. Zacarías iba a presentar las ofrendas de expiación. Si no salía, significaba que había muerto y significaba que él andaba en pecado. Ahora, ¿Zacarías entró en pecado?
No, porque el ángel, o sea, cuando el ángel se le aparece, es una aceptación de las ofrendas. El pecado de Zacarías fue la incredulidad. No fue un pecado de muerte, digamos. Sí pecó, pero no era de muerte. Entró sin pecado a la presencia de Dios y salió con pecado de la presencia de Dios. Entró sin pecado a la presencia de Dios y salió con pecado. Sí, Porque salió mudo. el ángel No creyó. no creyó. ¿Cuántas veces nosotros estamos aquí en el altar, ¿verdad? Con la presencia del Espíritu Santo, El Espíritu Santo nos habla. y el Espíritu Santo nos habla, nos confronta, sentimos pero no creo que sea el Espíritu Santo. Recordemos que ni un sordo, ni un mudo, ni un cojo, ningún hombre, ningún varón sacerdote que no estuviera perfecto podía ministrar en la presencia de Dios. Es correcto. Entonces, Zacarías salió descalificado. Para hacernos claros, salió descalificado como sacerdote. Ya no podía entrar. Ya no podía ministrar más. Ya no, porque ve y ora por nosotros. Ajá. Ya no podía. Ya no podía ir y presentar las ofrendas. Ahí con señas ante el fuego, ¿verdad?, del altar. Ya no podía presentar las ofrendas. En el 22 dice, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Fue vergonzoso porque dijeron, Zacarías entró con un pecado, no tan malo, pero entró con pecado. Y ya fue señalado Zacarías, alguien intachable, incorruptible. Ante Dios, ante el Espíritu Santo, ante la gente quedó en vergüenza por su incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa incredulidad en nuestras vidas? Y nosotros como ministros vamos y como que oramos entre sí, creemos y no creemos, y a la mera hora, pues, ¿quién queda en vergüenza? Porque nosotros mismos no creemos de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros mismos. Pero también podemos ver ahí, pastor, que no te vale a veces la comunión y todo lo que tú Exacto. hagas, tu religión y tu tradición. No te vale, porque eso no tiene que, eso no concluye que tu relación es perfecta. con Es Dios. correcto. Pero por eso nosotros podemos ver, y les decía, no tenía obras, él estaba trabajando, él estaba en su chamba, él no estaba en una comunión personal con Dios. Su comunión personal era en su casa, donde es, en la intimidad. Ahí es donde tú conoces. Pero él estaba trabajando, en su trabajo fue donde se le apareció el ángel. ¿Cuántas promesas te ha dado Dios aquí en el altar y tú no le crees? O en otro altar y te ha dado sanidad, y te ha dado libertad, y te ha dado palabra blanca de que vas a ser empresaria y no has hecho caso. ¿Y cuántas palabras hemos dado por parte del Espíritu Santo y no lo queremos explotar porque no creemos por nuestras propias limitaciones? Él me recordó esta mañana que dije que tus hijos iban a correr tus empresas, los ministerios, porque ¿Sí? empresas ministeriales, de ministerio. Y se me había olvidado y no lo estaba pidiendo. Entonces, Señor, perdóname, pero tengo que creerlo y pedirlo. Es correcto. Y se nos olvida. Se nos olvidan las promesas de Dios, pero a Dios no se le olvidan las promesas que Él te hace. Ahora, a pesar de la incredulidad de Zacarías, Dios se lo otorgó. Hermano, a pesar de tu incredulidad, Dios te va a otorgar esa promesa. Amén. Dios te va a dar esa familia, Dios te va a dar ese trabajo, Dios te va a dar ese sustento, Dios te va a dar esas finanzas para que su reino crezca. Amén. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué tienes dudas todas las noches, todos los días? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Dios lo prometió. Deja que Dios lo haga. Nos enfocamos en el mundo. Es correcto. Nos enfocamos en lo que vemos. El Señor dice que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la vida. Amén. Cristo Jesús. Ahora, en el 23 dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa, ¿verdad? Por la orden en la que pertenecía, estábamos hablando que duró una semana. Entonces, esa semana me imagino que ya no ministró, ya nada más estuvo ahí como que pasando las cositas, porque ya no podía entrar y ofrendar, ya no podía entrar y orar.
Pero en el 24 dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Sí la cachan? Dice que después de aquellos días, su mujer Elizabeth se recluyó en casa, o sea, se apartó por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta con los hombres. Porque era estéril y no podía dar fruto. O sea, la gente la miraba mal. La miraba mal, porque eran de familia sacerdotal. No tenían descendencia. Y no tenían descendencia. No nos dice cuántos años tenía Elizabeth, ¿verdad? Pero que era una edad avanzada. Cuando se recluye, me imagino que es para decir, Señor, ¿cómo tengo que cuidar a esto que tú vas a dar con esta promesa que tú me diste? ¿Cómo lo tengo que instruir? Por eso es que Juan era quien era. Elizabeth, hermanos, tuvo más fe que Zacarías. Ella se dedicó a buscar, yo creo, del Señor mientras estaba embarazada. A Elizabeth no se le apareció un ángel. A Elizabeth, su esposo no le podía ni decir. Imagínate cómo le explica. Escrito así. O sea, se lo tuvo que escribir. Y Elizabeth creyó. No dijo nada de, ay, yo sí estoy vieja. A comparación de Zacarías. Lo que hizo fue, me voy y me preparo para el nacimiento de mi niño. Tú tienes 2 caminos. Cuando el Señor te habla, hermano. No creerle y pasar por las consecuencias, o creerle y prepararte para lo que viene. Pero no puedes creerle a medias. No puedes creerle con que una parte sí y otra no. ¿Es Dios o Satanás? ¿Blanco o negro? ¿Bueno o malo? No hay medias tintas, ¿verdad? Entonces, o le crees a Dios completamente, o mejor no le creas. No limites el poder de Dios en tu vida. No limites lo que Dios puede hacer en tu sustento, en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en tu promesa, en tu ministerio. No pienses que yo no voy a poder hacer eso. Yo no puedo hacer esto. Es el Espíritu Santo que está en mí. Y Él fluye y actúa a través de mí. Pero yo, Cristian, en mi carne, no tengo nada que darles. Entonces confía en lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha puesto. Ministerio de jóvenes, ministerio de niños, intercesora, evangelista. Y empresarias. Un contratista en Martín. Pero todo eso es añadidura. No es lo principal para tu vida. Pero ¿qué crees? No lo vas a tener si no empiezas a creerlo. No lo vas a tener si no empiezas a tumbar esos muros de incredulidad en tu vida. Señor, pero ¿por qué me pasa esto si yo busco? Porque no crees. Crean esta mañana lo que Dios tiene para ustedes, pero que sus oraciones sepan que cuando les conteste, no pongas tú mismo murallas. Hoy estábamos cantando, los muros caerán, porque esos muros los construyes tú, ni siquiera los construye el enemigo. Los muros de la incredulidad, tú los fuiste poniendo de peldaño tras peldaño y todavía le pusiste un castillo, otro castillo, no fue un castillo cada tantos metros, ¿verdad? Sino es puro castillo para que no se caiga el muro de incredulidad de mi vida. ¿Por qué te cuesta tanto que vas a ser feliz? ¿Por qué te cuesta tanto saber que Dios te va a levantar en un liderazgo? Dios te quiere ver feliz. Es su naturaleza.
Hermanos, aprovecha la naturaleza de Dios, pero busca su camino siempre en rectitud para que cuando Él venga no te agarre en juicio. Pero todo lo que Dios nos da es por gracia. Nada nos lo merecemos. A mí no me da nada porque me lo merezca. Me lo da porque porque es su naturaleza que me lo dé. Porque Él nos ama. ¿Sí me entienden? Y voy a la mitad de la prédica y le dejo. No se crean. Entonces, hermanos, hoy estaba comentando en la mañana que en la Biblia no hay mayor cosa para una mujer. O sea, cómo la Biblia empodera a las mujeres. Amén. Los hombres son incrédulos y las mujeres son las que están ahí. El sacerdote no creyó. Y la esposa del sacerdote, ok, me preparo para lo que viene. Entonces, primero, hermanos, está la oración por la que clamas cada día. Después, la promesa que a pesar que has pedido y te la otorgan, no crees en ella. Y el Señor en su misericordia, aún así cumple su propósito en ti. Porque Él es bueno, no porque te lo merezcas. Después de eso viene el derramamiento del Espíritu Santo, y es cuando te vas a llenar del Espíritu Santo. ¿Qué pasaba con Elizabeth? Se llenaba del Espíritu Santo porque el niño estaba... Ahora esta mañana, ¿cómo está tu credibilidad? Quiero que regreses al versículo 5, donde empezamos. ¿Quién me lo lee? Lucas 1:5. Con eso voy a cerrar. Bueno, ese y otro versículo y ya. Y otros. Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos. Prestaba servicios en el templo con el grupo de los sacerdotes Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Amén. Todo empieza con una transcripción. Toda historia de Dios empieza con hubo, había, se encontraba, en los tiempos de, en el momento de, un día Dios hizo. Si tú tienes tu promesa, nada más espera ese día. Espera ese día donde Dios se va a derramar y va a hacer lo que va a hacer en ti. Pero no permitas que en tu incredulidad sea la que frene las bendiciones de Dios en tu vida. Y no estoy hablando económicamente, espiritualmente, es sanidad, salvación, todo. Enfermedad. Amén. Por último, hermanos, vamos a Mateo 7:7. Por favor. Amén. 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pida recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le piden un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Todo lo que quieres para tu vida, hazlo para los demás, porque esto es ley y los profetas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús.